Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amén. Mis muy apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, amigos que pudieran estar escuchando esta transmisión, déjenme transmitir ese caluroso saludo que caracteriza la Iglesia de Dios Israelita, de paz a vosotros. Pues mis amados hermanos, vamos a dar inicio a este culto de la mañana. Y así, mis hermanos, pues les invito a que busquemos la alabanza número 22, que se titula Por la mañana, para así empezar a adorar a nuestro Dios. Alabanza número 22. Cantemos, hermanos. Por la mañana, oh Señor, con alegre voz a tu buen nombre doy con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, andamos en su luz. El Salvador es símbolo de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna, pues contigo cuando esté yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Así con esta preciosa alabanza, amados hermanos, pues hemos dado inicio a este culto de la mañana, y pues así les invito, hermanos, a que sigamos adorando a nuestro Dios, y les invito a que cantemos la alabanza número 2. Alabanza número 2, que lleva como título Unión Fraternal. Cantemos, amados hermanos. Mira cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo bendecir. Grata deliciosa,
esperen más y más. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Amén. Cada alabanza, hermanos, pues nos deja un consejo. ¿Y qué nos dice esta alabanza? Por nuestra iglesia orar, que tenga santa paz. Pues mis amados hermanos, ese es el propósito, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tengamos paz. Y sabemos que la paz la encontramos cuando hablamos con nuestro Dios. Y así, mis hermanos, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a cantar la alabanza número 57, que se titula Sigo orando, para así pedir la dirección de nuestro Dios. Alabanza número 57. Cantemos, hermanos. De pesar está rodeado, tiene pruebas en verdad. De sufrir estás cansado, ves que viene tempestad. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. En las penas, en el duelo que tu alma sufrirá, en Jesús tendrás consuelo, en tus penas calmará. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Al Señor tu voz eleva, ve a Dios con gran fervor. Él de penas te releva y mitiga tu dolor. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Tarda Dios en contestarte, sigue orando sin cesar. Pronto ayuda puede darte tu oración al contestar. Sigue orando, aunque ruja la tempestad. El Señor está velando, te dará la tranquilidad. Amén. Así como les había dicho, hermanos, les invito a que hagamos todos una oración. Bendito Padre, Creador de todo lo que existe, estamos presentes delante de ti, postrados de rodillas, agradeciéndote por tu grande misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Tú nos permites otra vez, a la vuelta de una semana más, estar presentes delante de ti, estar adorándote. Te agradecemos, bendito Padre, ya que reconocemos que no somos merecedores. Mas tú tienes misericordia de cada uno de nosotros y nos permites esta grande bendición que es celebrar este santo sábado. Te agradecemos porque tú nos has permitido, ya que sabemos que hubieron otros hermanos que lastimosamente
ya no pudieron gozar en adorarte en este santo sábado. Mas te agradecemos ya que tú nos has permitido este privilegio. Y por eso le rogamos en este momento que tú nos ayudes, que seas tú el guiador de este momento, para así poderlo hacer de la mejor manera. Aleje cualquier pensamiento malo que tengamos en este momento, o cualquier distracción, aléjalo para que estemos centrados en adorarte. Te pido que tú me ayudes para así lograrlo hacer de la mejor manera, para que así tus hijos también se alegren al momento de querer adorar estas hermosas alabanzas hacia ti. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacer, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues después que hicimos esa oración, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Y pues les invito a que entendamos la alabanza número 170, ya que se está llegando a ver el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 170, titulada Los 10 mandamientos. Cantemos, hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrás dioses ajenos, ni imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. En nombre de Dios en vano nunca lo mencionarás, y descansará tu mano el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu
hermanos, pues vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, pero antes, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para así tener esa lectura bíblica, y les pido que los unamos todos a una sola voz. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos, hermanos, vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues después que hayamos escuchado los 10 divinos mandamientos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Y vamos a entonar la alabanza número 211, que lleva como título Hay quien vele mis pisadas. Alabanza número 211. Cantemos, amados hermanos. Hay quien vele mis pisadas en la sombra y en la luz.
En su amor hay eficacia, hay un amigo fiel, hay en él verdad y gracia, su Dios soy y mío es él. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará hasta el fin de la jornada. Es Jesús quien me guiará. Amén. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar la alabanza número 77. Y después de esta alabanza, hermanos, va a quedar esos espacios especiales para que ustedes le entreguen ese becerro de labios a nuestro Dios. Alabanza número 77, que lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Cantemos, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Así como les había dicho, hermano, en este momento quedan esos espacios especiales. Amada Iglesia de Dios israelita, paz a vosotros. En este hermoso día que el Señor nos ha regalado, vamos a cantar una alabanza y es la número 175. Cuando me desalientan las sombras del terror y mi alma está angustiada y llena de dolor, mi Salvador promete siempre a mí
Cuando en mis tristes horas contemplo el mundo cruel, y cuando aquí no encuentro ningún amigo fiel, tan solo sé que Cristo conmigo siempre está. Su amor bendito calma en mi alma la ansiedad. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Cuando las tentaciones no puedo yo vencer, y las tribulaciones cercan mi frágil ser, entonces me sostiene el brazo del Señor, y por fuerza y gracia soy más que vencedor. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Y esto ha sido para honra y gloria de nuestro Dios, y paz a vosotros. Se ha acercado el momento, amados hermanos, en el cual vamos a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a entonar una alabanza, la alabanza número 113, que lleva como título Santo Espíritu de Cielo. Alabanza número 113. Cantemos, hermanos. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Llénalo de tu presencia y haz en él tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. De tu gracia puedes darme inundado el corazón. Ve que mucho necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. Débil solo si muy débil a tus pies postrado estoy, esperando de tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. Dame paz, consuelo y gozo, cubre hoy con tu perdón. Tú confortas y redimes todas grandes salvación.
esperando, ¿verdad?, que el Espíritu de nuestro Dios pues quede en este momento con nuestro hermano para así poder expresarse de la mejor manera. Así como les digo, queda nuestro hermano quien será el expositor de la palabra de nuestro Dios. Muy apreciables hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amigos que nos acompañan también siempre en estas reuniones, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor, cuando ya estamos bastante cerca, hermanos, de la santa solemnidad de Cabañas, pues el Señor nos permite llegar donde usted se encuentra por medio de esta transmisión, por medio de estos audios. Y por supuesto la intención es glorificar al Señor, la intención es estudiar su santa palabra. Seamos bienvenidos a esta reunión. Hermanos, si hacemos memoria, hemos venido hablando bastante acerca de los jueces de Israel. Y nos hemos dado cuenta que los jueces fueron personas que Dios eligió para que juzgaran a Israel. Y que mientras había un juez, el pueblo de Israel caminaba en obediencia delante del Señor. El problema era cuando el juez moría y quedaba un espacio sin un sucesor, en ese periodo de tiempo, había un deterioro en la conducta del pueblo y volvían a caer en sus prácticas equivocadas y volvían a caer también en manos de sus opresores, de sus enemigos. Hermanos, vamos a estudiar. En esta mañana nos corresponde estudiar la lección Samuel. Voy a pedirles que antes de revisarla, hagamos una oración, que le pidamos al Señor su dirección en esta preciosa mañana. Acompáñenme por favor a hacer una oración, hermanos. Excelentísimo Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ante tu presencia estamos en esta mañana, cuando la luz de un nuevo día hemos podido contemplar. Un día tan importante, un día que tú, en tu santa misericordia, le llenaste de bendición y tu palabra dice que también le santificaste. Es tu día santo. Y hoy concede, Señor, que aquellos que nos ha tocado vivir en este tiempo, gracias a tu amor y bondad, nuestros ojos del entendimiento hayan sido abiertos para comprender que hay que seguir observando este día como tu día santo. Y hoy, Señor, después de haberte elevado cántico, nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Padre bueno, que tú permitas que tu palabra venga a llenar nuestro interior para poder así tomar nuestra parte y llevarla a la práctica y que eso nos convierta en mejores personas. Soberano Dios, háblanos a nuestra vida, mi Dios, y permite que podamos atender tu llamado. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos permita estar atentos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, habiendo ya pedido la dirección al eterno Dios, vamos a abrir el sagrado libro. Y por supuesto, hermanos, voy a pedir que con la mayor reverencia posible, ahí en sus hogares, podamos estudiar su palabra. Busquemos, mis queridos hermanos, en el libro de Samuel. Hoy, como dije antes,
nos corresponde estudiar acerca de Samuel, que Samuel es considerado el último de los jueces y también es considerado un profeta. Ya lo vamos a revisar. Libro de Samuel en su capítulo 7, hermanos, por favor. Y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a considerar el versículo 3 hasta el versículo 8, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al versículo 8. Lo leemos, dice: Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mizpa sacaron agua y derramáronla delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual, como hubieron oído los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: No cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Amén. Mis amados hermanos, este es el momento justo, digámoslo de esta manera, es el momento justo cuando ya Samuel estaba fungiendo como uno de los jueces de Israel. Ya prácticamente su maestro había muerto, Elí había muerto. Y a partir de ese momento es que Samuel empieza a ser juez de Israel. Pero por supuesto, hermanos, la fama de Samuel ya trascendía. Los hechos de Samuel ya eran notorios. Acordémonos de que Samuel, ya lo vamos a revisar, Samuel había prácticamente vivido juntamente con el sumo sacerdote Elí. Allí se había criado a los pies de Elí, el sumo sacerdote. Y sus hechos, sus acciones eran acciones de una persona correcta, que era, no dudo, era una persona querida por el pueblo, a la cual el pueblo le tenía una enorme confianza, hermanos. Porque si nos damos cuenta, cuando aparece este pasaje, dice en lo que acabamos de leer, que Samuel se acercó al pueblo y les dio como una amonestación. Y les dice que si de todo su corazón, de todo vuestro corazón, vosotros volvéis a Jehová y quitáis los dioses ajenos de en medio del pueblo, y allí les menciona a Astarot, les menciona, de hecho ellos cuando quitan sus altares, pues quitan los altares a Baal. Recordemos que Baal, hermanos, era el dios de los filisteos, y quitaron los dioses ajenos de en medio del pueblo.
para poder servir solo a Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo en algún momento, hermanos, estaban entre dos pensamientos, y de hecho así lo dice la palabra en algún momento por allí, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque el pueblo era como su sentimiento. Hoy estaban, por decirlo de esta manera, hoy estaban adorando al Señor, hoy en el Shabbat estaban adorando al Señor, pero el día domingo estaban postrándose ante los Baales. Entonces, la amonestación en este momento fue: quiten todo lo concerniente a los dioses paganos, y de todo corazón vuélvanse a Jehová y empiecen a hacer las cosas que a Jehová, a Dios, le agradan. Entonces le va a cambiar su vida. Entonces, mis queridos hermanos, dice lo que leíamos, que el pueblo de Israel precisamente lo hizo. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel les dijo: entonces nos vamos a juntar para yo orar por ustedes. Y cuando estaban orando y reunidos Israel en un solo lugar, en Mizpa, dice que los filisteos quisieron aprovechar como la oportunidad e ir a pelear, ir a destruir a Israel, a los israelitas reunidos. Al oír que los filisteos, que era un ejército fuerte, venía contra ellos, lo lógico, como humanos, hubo miedo. Hubo miedo, hermanos. Entonces, el pueblo de Israel tuvo miedo porque los filisteos, que eran guerreros, que eran personas con un ejército bastante fuerte, bastante poderoso, y cuando venían en contra de ellos, el pueblo tuvo miedo. Pero lo interesante y lo que hay que recalcar acá, hermanos, es que las palabras que Samuel había transmitido al pueblo y las acciones que el pueblo había hecho en pro de la obediencia a Dios, los había también hecho confiar, tener confianza ya en el Señor y sentir que estaba al frente de ellos un gran hombre, como lo era Samuel. Porque el pueblo tuvo miedo cuando los filisteos venían, pero la palabra de Dios nos dice, el versículo 8, y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. A eso se le llama confianza. Porque bien pudieron haber dicho ellos: preparemos nuestras armas. O también pudieron haber dicho: veamos por dónde vamos a salir corriendo. Huyamos, porque los filisteos vienen. Pero no, dijeron: Samuel, no ceses de clamar por nosotros para que Jehová nos guarde de mano de los filisteos. A eso se le llama, como dije antes, se le llama ya confianza en el Señor, hermanos. Se le llama ya respeto, temor al Señor. Los israelitas, lo estaban ya mostrando. ¿Por qué? Porque las palabras de Samuel ya habían sido transmitidas a ellos, pero ellos también obedecieron lo que Samuel les había dicho. Y de allí depende, hermanos. Como cuando nosotros, pongo como ejemplo, hermanos, como que cuando nosotros en algún momento andábamos caminando no tan de acuerdo a la voluntad de Dios, y por supuesto al no hacerlo de esa manera, también existe en nosotros como aquello de no tan protegidos, no sentirnos tan protegidos. Pero cuando alguien llegó y le dijo: mire, hermano,
deje este camino, porque esta condición en la que usted se encuentra, esta no lo lleva a tener bendición de parte de Dios. Hay personas que se han amonestado por sus acciones que no son tan buenas. Y ellos dicen, Dios sabe que yo soy débil, soy pecador y no puedo cambiar. Allí no hay una actitud de cambio. Sigue lo mismo. Pero hay personas que dicen, voy a luchar por dejar esta acción equivocada. Esa lucha, Dios la premia. El pueblo de Israel, cuando Él le dijo, quiten sus altares, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, quiten a Astarot. Ellos quitaron a los Baales, quitaron a Astarot, y al obedecer esa voz que salió de Samuel, pero que Dios se la había puesto, ellos se sintieron confiados en el Señor. Qué bonito eso, hermanos. ¿Y a qué nos lleva esto? Como ponía el ejemplo, nos lleva, hermanos, a que si el Señor nos habla a nosotros, sea por su palabra, o sea por en los labios de alguien que nos llevó el consejo, si el Señor nos habla a nosotros y nosotros le obedecemos a Él, a partir de allí empieza una enorme confianza en el Señor. A partir de allí nos vamos a sentir nosotros como Israel se sintió acá, confiados. Samuel, no dejes de clamar por nosotros para que el eterno Dios nos libre de mano de los filisteos. Esta es la primera enseñanza que yo tomo acá para mí, hermanos, y por supuesto también la transmito para ustedes. Que cuando el Señor nos habla por medio de su palabra y nosotros obedecemos, entonces en ese momento nos vamos a sentir también confiados. Yo me recuerdo de un ejemplo que alguien ponía, no me recuerdo quién, pero alguien ponía un ejemplo y decía, hermanos, cuando un hijo, solo lo digo como ejemplo, cuando un hijo decía, se ha portado mal con su padre, quizás le ha contestado mal, le ha desobedecido, su padre le dio una recomendación y él la ignoró, desobedeció a su padre, y el día siguiente el hijo tiene una necesidad, tiene la necesidad que el padre, por decirle algo, le preste su vehículo y le diga, el hijo, como se ha portado mal, ha desobedecido, ¿será que tiene la suficiente solvencia de llegar y decirle, papá, ¿me prestas el vehículo? Tengo que hacer una diligencia de esta y esta razón. ¿Será que tiene la solvencia para llegar y decirle, papá, ¿me lo prestas? Si se ha portado mal, si le ha contestado mal, no lo tiene. Y el padre en su sentimiento quizás también, si el hijo llega, papá, necesito, hijo, te has portado mal, ahí andate en el bus y tapa el pasaje. Pero va la contraparte, cuando el hijo lleva un comportamiento muy excelente, en obediencia a su padre, tomándole en cuenta sus recomendaciones, cuando tiene una necesidad llega y le dice, papá, fíjate que necesito que me prestes el vehículo, tengo que hacer una diligencia. El papá, yo decía, ya este ejemplo lo había puesto antes y decía, pues el papá le dice, no, hijo, toma, aquí están las llaves y aquí están estos $20 para que le eches gasolina. Sin mayor cuestionamiento, porque el hijo tenía la solvencia de venir y pedirle. Entonces decía, alguien decía, pues así nos pasa con nuestro Dios. Porque qué solvencia puede haber, hermanos, cuando alguien de nosotros ha andado en una actitud no tan grata delante de Él. No tan grata. Como que de repente el jefe pregunte en mi trabajo y diga, necesito 5 voluntarios que vengan a trabajar mañana sábado. 5 voluntarios dentro de todos los empleados. Les voy a pagar el doble, el triple les voy a pagar.
ganan $20, voy a dar $60 si me vienen a trabajar mañana porque me urge sacar un trabajo. Y yo, hermanos, conocedor que es el día santo del Señor, y vengo y levanto la mano y digo, voy a venir yo, jefe, necesito estos $60. Y voy. ¿Creen ustedes que puedo tener la solvencia yo de venir en la tarde a pedirle a mi Padre si he pasado por alto su mandato? Pues allí, hermanos, queda para que razonemos un poquito las acciones que nosotros podemos hacer o dejar de hacer y cómo nos vamos a sentir al final. Y si al final no sentimos que nuestro corazón nos reprenda, pues ahí andamos un poquito mal. Ahí necesitamos mejorar. La Biblia dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Y yo siempre he dicho, yo prefiero que mi corazón me reprenda, porque no quiero que venga Dios y Él me reprenda. Porque Dios va a venir y me va a reprender, va a demandar de mí lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, pero volviendo al tema, ya nos estábamos yendo por otro tema, se dieron cuenta, ¿va? Pero volviendo al tema, hermanos. En este caso, el pueblo ya tenía la confianza, había hecho lo que le había recomendado Samuel y ya tenían confianza. Ya tenían confianza. Y dijeron, clama por nosotros, Samuel. Entonces, mis hermanos, esa era la misión de Samuel. Y nuestro tema tiene un objetivo. Se lo voy a leer, dice, el objetivo es tomar como ejemplo a Samuel para que construyamos una vida espiritual grande, capaz de sentir la necesidad de estar en constante oración con nuestro Dios para fortalecer nuestro hombre interior. Tomar como ejemplo a Samuel. Hermanos, Samuel, dentro de su historia, bueno, yo he revisado la historia de Samuel y tuvo una tremenda dicha, porque él nace, llega el momento de ser destetado, que por supuesto no quiere decir que, bueno, hay madres que de 2 años, 2 años y medio ya no le dan su lechita a sus niños. Aquí no quiere decir que a los 2 años y medio se lo llevan al sumo sacerdote. Habían edades. Tuvo que haber sido, sí, un niñito pequeño, pero ya no así tiernito, no de brazo todavía. Entonces, como que no hay una edad, no hay una edad fija, no podemos precisar una edad. Pero sucede que él es creado a los pies del sumo sacerdote Elí. Y empieza su trabajo, empieza su servicio en el templo, porque fue la promesa de su mamá. Empieza su servicio en el templo. Y su historia, hermanos, es una historia que yo le he visto intachable. Intachable, si de hecho cuando al revisar, esto no lo vamos a ver ahora, solo lo menciono, pero al revisar la obediencia de Samuel, yo encuentro bien bonito cuando él oye la voz de Jehová, la voz de Dios, pero cuando él oye esa voz y le dice, Samuel, Samuel, y cuando oye la voz que le habla, él sale corriendo y le dice, dime, mi señor. O sea, la obediencia al sumo sacerdote. Era un muchacho activo, un muchacho obediente, ¿no? Y le llama, oye la voz otra vez y vuelve a ir. ¿Me hablaste, Señor? La oye otra vez y vuelve a ir. Hermanos, veámoslo nosotros, que nos hablen una vez y vamos y nos digan, no, yo no te he hablado. Y al ratito volvemos a oír la voz y vamos otra vez. ¿Será que vamos? Yo creo que lo mucho 2 veces y la tercera vez no, yo ya no voy. Yo ya no voy, me está hablando y por gusto se hace el que jugando conmigo está. Hermano, pero él no, él iba en cada vez. Se deja ver, un muchacho obediente. Entonces, mis hermanos, cuando reviso la vida de Samuel me doy cuenta que era una vida
bien correcta, unas acciones bien correctas. Digo, en el buen decir, era una vida intachable. No puedo decir no tuvo errores, como no, como humanos todos tenemos errores, pero él trabajó en su vida espiritual para hacer lo correcto delante de Dios siempre. Entonces, eso también le generó confianza para con el pueblo. Era un hombre querido, como dije al principio. Ahora bien, nosotros debemos tomar, dice el objetivo, como ejemplo a Samuel, para que nosotros también construyamos una vida espiritual. Es real, hermanos, que de repente alguien diga, no, pero yo llegué al Señor ya después de haber venido siendo golpeado por la vida. Como dice un hermano, revolcado por el diablo. Ya vine bien revolcado por el diablo. Pero al llegar allí hay que sacudirse las vestiduras, hay que cambiarse las vestiduras y hay que empezar a luchar por hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos así, hermanos, a lo mejor, yo siempre he dicho, llegamos con una baja autoestima, creyéndonos superiores a los demás o inferiores a los demás, que ninguna de las dos son correctas. Llegamos, hermanos, quizás con un vocabulario no tan bueno. Llegamos con algunas acciones que no son las correctas y creemos que sí. Llegamos con una serie de defectos, de errores delante de nuestro Padre. Pero venid a mí, dijo el Señor, como estéis, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Venid así, venid como estéis. Pero cuando dice yo os haré descansar es porque aquella carga de errores, de pecados que llevamos, va a empezar a ser quitada de nosotros. Tendríamos que luchar, tendríamos que trabajar. A lo mejor llegamos con un carácter bastante, como dice por ahí un hermano, mecha corta. Algo nos dicen, si ni bien nos han dicho una palabra cuando ya estamos explotando. ¿Es correcto eso delante de Dios, hermano? No es correcto. No es correcto. Llegamos con vocabularios, como dije, que vocabularios que no son de un hijo de Dios. Pero debemos luchar por ir dejando ese carácter violento. Debemos luchar por ir dejando ese vocabulario equivocado, esas acciones equivocadas. Debemos luchar y poco a poco la vamos dejando y allí vamos dejando esa carga de pecado y allí sí vamos descansando en el Señor. Entonces, hermanos, desde el momento que nosotros llegamos, aunque hayamos venido con una carga de pecado, pero debemos luchar, como dice el objetivo, por construir una vida espiritual y darnos cuenta, hermanos, que al estar en una constante comunicación con el Señor, vamos fortaleciéndonos espiritualmente hablando. Nuestro hombre interior se fortalece día a día. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior va tomando una mayor fuerza cuando hay una buena comunión con el Señor. Pero cuando dejamos que la carne gobierne nuestra vida, pues el pobre hombre interior está debilitado. Y terminamos quizás, terminamos haciendo, y hasta después de hacer las cosas equivocadas, viene el pensamiento, mejor no lo hubiera hecho. Pero cuando el hombre interior está fortalecido, la carne quiere hacer, y el interior antes de hacerlo le dice, no lo hagas, porque no es correcto. Y ya no lo hace. Entonces, vale la pena tomar como ejemplo y decir, sí se puede fortalecer nuestro hombre interior. Ahora bien, hermanos, hay un texto de memoria. El texto de memoria está en el libro de Salmos, capítulo 99, versículo 6. Vamos a buscarlo. Salmos en su capítulo 99 y versículo 6. Dice este salmo de la siguiente manera: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía.
qué bonito. A Moisés y a Aarón dentro de sus sacerdotes, pero también a Samuel, dice que estaba entre los que invocaron su nombre, y ellos invocaban y Jehová les respondía. Hermanos, vamos a dejar un espacio para que usted se ponga de pie. Voy a pedir que se ponga de pie y que diga a una voz su texto de memoria. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Mis hermanos, ya ustedes dijeron su texto de memoria y sigamos en ese mismo afán, ¿verdad? Trabajando a lo largo de la semana para aprenderse su texto de memoria. Entonces, mis hermanos amados, el material explicativo dice: y sucedió cuando llegó el tiempo para ello, que Ana concibió y tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel. Y ella dijo: porque se lo pedí al Eterno y él me oyó. El padre de Samuel fue Elcana y su madre se llamó Ana y tuvo 3 hermanos y 2 hermanas. El significado de su nombre es: el Dios ha escuchado. El significado de su nombre es: él ha escuchado, y ese él es Dios, o Dios ha escuchado. El significado. Recordemos, hermanos, y esto nos está recordando acá, que Samuel había sido pedido por su madre, ya que su madre era una mujer estéril, no podía tener hijos. Entonces ella lo pidió al Señor, y por eso es su significado, que Dios le escuchó y le respondió. Vámonos a Samuel, hermanos. Aparece dentro de nuestro estudio, aparece ese momento. Primer libro de Samuel, y aparece ese momento, hermanos, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y su versículo 20 dice: y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido, Ana parió un hijo y púsele por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo demandé a Jehová. Entonces, Ana demandó o pidió al Señor un hijo. ¿Por qué? Dice el segundo comentario: el nacimiento de Samuel fue muy especial. Su madre era estéril, y es posible que esta fuera la razón por la que su padre tuviera otra mujer. Ana se sentía angustiada debido a su condición y oraba a Dios permanentemente. Incluso hizo un voto en el que se comprometía a que, si Dios le concedía la bendición de concebir y tener un hijo, ella lo dedicaría al servicio de Dios y nunca pasaría navaja sobre su cabeza. Por esta razón, al nacer Samuel aproximadamente en el año 1171 antes de la era común, según la cronología, Ana esperó hasta destetarlo para presentarlo al Señor. Desde ese momento Samuel se quedó en Silo con el sacerdote Elí y él ministró a Dios bajo su supervisión. Entonces, el comentario nos dice que el nacimiento de Samuel era un nacimiento muy especial. Hermano, ¿qué tenía de especial? Tenía mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la mujer era estéril, si una mujer es estéril, cuando ella concibe un hijo, a eso se le llama milagro. Es un milagro de Dios, hermanos. Porque el único que puede hacer eso, pues, es Dios. Entonces, en este caso, hermano, la mujer era estéril.
La mujer era así. No podía tener hijos. Y si nos damos cuenta, no es el caso único. Casi siempre Dios, hermanos, en muchos casos dentro de la Escritura, aparece esto. Aparece que para que nazca el hijo, genere primero un milagro. Porque cuando hay ese milagro, hay también una tremenda gratitud de parte del que recibe el milagro. Entonces, Ana se sentía preocupada, se sentía ella, como leímos acá, ella se sentía como angustiada. Veamos el libro Samuel 1:1 y veamos el versículo 11, que dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Hermanos, algunos cuando han leído esta porción y dice, no subirá navaja sobre su cabeza, dicen, o sea que él tenía el voto del nazareato. No, hermanos, no aparece dentro de la Escritura que él haya sido un nazareo. No aparece. Pero sí prometió su madre esto. Y dijo, no subirá navaja sobre su cabeza. Pero nos vamos, hermanos, a que esta mujer se sentía afligida. Si te dignares a ver la aflicción de tu sierva. Estaba afligida porque no había un hijo. Y una mujer que no tenía hijos, pues era vista no sé si me equivoco, era como menospreciada de parte de las demás. Si no, recordemos cuando Isaac, hermanos, recordemos a Sara. Sara se sentía mal, se sentía menospreciada. La menospreciaba Agar. Entonces, en este caso, hermanos, el milagro de Dios llegó. Samuel nació y no era fácil. Una mujer sin hijos, sin saber qué es crear un hijo. Una mujer que anhelaba chinear su pequeño y verlo crecer, como todos. Hermanos, no era fácil también a una edad desprenderse de su pequeño y llevarlo al servicio del Señor, al templo. No era fácil, pero la mujer hizo un voto, un muy buen voto, y yo considero que es un voto que no fue a la ligera, sino que fue meditado, y lo cumplió. Esperó a que el pequeño fuera destetado y lo llevó a el sacerdote Elí. Y allí el niño fue creciendo junto al sacerdote. Recordemos, hermanos, que dentro de Israel, pues era también como, fue siempre la manera de educar a los pequeños. Siempre les ponían un tutor. Siempre les ponían como un guiador. Un ayo, dice la Biblia. Había un ayo, un guiador. Si no, recordemos a Pablo cuando dijo que había sido criado a los pies de Gamaliel. ¿Para qué? Para que les transmitiera una serie de conocimientos con respecto a la fe, a la enseñanza, a la doctrina. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que Samuel tuvo esa ventaja. Desde pequeñito se empezó a criar con el sacerdote Elí. Y ahí fue su crecimiento, tanto en lo físico como también en el campo espiritual, en el conocimiento también, hermano. Un crecimiento muy bonito, guiado por Dios. Y era precisamente el sacerdote quien le guiaba. Aquí decíamos, para que bajo el cuidado de la supervisión del sacerdote Elí, él ministraba o trabajaba, ¿verdad?, en la obra del Señor. Dice más, Samuel creció y Dios fue con él al grado de llegar a ser conocido en todo Israel
como profeta de Dios. Y es lo que ya dije al principio. Samuel creció en estatura, en edad, creció también su fama de ser una persona correcta. Y era conocido en todo Israel. Aquí la afirmación dice, era conocido en todo Israel como profeta de Dios. Veamos, hermanos, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y su versículo 19 dice de la siguiente manera. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Oigan, hermanos amados, Samuel era fiel profeta de Jehová. Y esa era la fama en todo Israel. La fama que él había alcanzado. Un hombre con una, como dije al principio, con una conducta intachable. Una conducta especial. Yo casi lo veo, y esto es como les decía yo a unos hermanos allá, antes les decía yo de empezar un plan de evangelismo en nuestra zona, pues debemos nosotros preocuparnos por llevar una buena imagen, llevar un buen comportamiento. Les decía a unos muchachos, a nuestros jóvenes les decía yo, pues ustedes si no son de aquellos jóvenes que saludan, empiecen a saludar. Esa es una buena conducta. Buenos días, que les vaya muy bien. Y si ustedes llegaron a la parada de buses, les digo, y va una vecina allí, y va bien cargada, ayúdenle. Esas son buenas acciones. ¿Por qué? Porque van a empezar a ser conocidos en su lugar como personas correctas, personas de buen comportamiento. Y eso va a generar también, en el momento de llevar el mensaje, llevar una invitación, qué sé yo, a una actividad en la zona, eso también va a llevar a que ese mensaje sea bien recibido. Este es el muchacho que pasa saludándome ahí siempre. Pero si nosotros somos lo contrario, somos de aquellos que no saludamos, que no somos cooperativos, entonces, hermanos, allí, pues algunos ni nos van a conocer. Entonces, Samuel, hermanos, su comportamiento hizo de que el pueblo le reconociera y dijera, este es profeta, fiel profeta de Dios. Su fama había trascendido. Dice más, seguimos leyendo, dice, había leído, hermanos, hasta donde dice que fue conocido como profeta de Dios. Sin embargo, en una batalla contra los filisteos, el arca del pacto fue tomada. Y además murieron Ofni y Pines, que eran hijos de Elí. Cuando Elí se enteró de estas noticias, cayó hacia atrás y murió también. Elí murió. Elí juzgó a Israel 40 años. El arca del pacto estuvo 7 meses con los filisteos y después fue de vuelta y estuvo en casa de Abinadab durante 20 años. Hermanos, qué terrible. Recordemos, hermanos, que los hijos de Elí no habían seguido el ejemplo de su padre. Recordemos que los hijos de Elí no seguían el ejemplo de sus padres. Y llevaban una vida equivocada. Y de hecho, pues las acciones de ellos, pues los hacía que no tuvieran la protección de Dios en un total. Elí oraba y oraba por sus hijos. Pero aquí llegó el momento que el arca fue hurtada por los filisteos. El arca fue llevada por los filisteos y los 2 hijos de Elí murieron en esa batalla. Elí, al oír esta noticia,
por sus dos hijos y por el arca del pacto, dice que él estaba sentadito y se fue hacia atrás y murió. 40 años de trabajo juzgando a Israel, allí terminaron. Entonces, llegó el momento que Elí murió y Samuel tomó el espacio de Elí en su trabajo de juez de Israel, hermanos. La historia, al leerla, hermanos, de Samuel, en el libro de Samuel 4, pues allí nos aparece precisamente cuando el arca fue robada en la guerra. Primeramente fueron a luchar, cuando ya habían prácticamente casi perdido, ya estaban los filisteos imponiéndose contra ellos, fueron a traer el arca del pacto. Cuando llegó el arca del pacto, ellos con mucha euforia se sintieron protegidos porque dijeron, Jehová está con nosotros. Y los filisteos, al oír el grito de guerra de los israelitas, el grito de júbilo, porque estaba el arca con ellos, dijeron, bueno, no vamos a huir, vamos a morir como los grandes. Y fueron a luchar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el Señor no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque terminó Israel perdiendo la batalla. Terminó perdiendo la batalla y terminaron los filisteos llevándose el arca del pacto. Qué terrible noticia, hermanos. Pero también para los filisteos eso fue su peor error. Porque empezaron ellos allá en su zona donde tenían el arca a tener grandes problemas de enfermedad, plagas sobre ellos. ¿Qué podemos hacer? Manden el arca de regreso y lleven una expiación, lleven allí unos dones para que el Señor los perdone. Y lo hicieron. Por eso es que el arca regresa, hermanos. Ahora bien, después de estos acontecimientos, Samuel habla a toda la casa de Israel y persuade a la nación para dejar a los dioses ajenos y servir solo al Creador, lo que veíamos al principio. Israel vence a los filisteos y en todo el tiempo de Samuel no se acercaron a ellos. En esta etapa vemos a Samuel como juez. 7:13 del primer libro de Samuel. Veámoslo. Dice, versículo 13. Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel, y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, e Israel los libró de mano de los filisteos, y hubo para paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Oigan bien, en el tiempo de vida de Samuel, juzgó a Israel a partir de tomar el espacio, por supuesto, cuando muere Elí. Toma el espacio y él juzga a Israel. Primero, ya lo vimos al principio, les dio el consejo: si quieren que el Señor los libre, quiten todos estos dioses paganos, quiten todas esas acciones equivocadas y la mano de Dios estará con ustedes. El pueblo lo hizo y dice de que mientras Samuel estaba vivito, mientras Samuel juzgaba a Israel, qué bonito, porque allí se deja ver, hermanos, que los filisteos no tenían fuerza para poder pelear contra Israel. Fueron humillados. Las ciudades que habían ganado las recuperaron. Israel, hermanos, trabajó por llevar al pueblo de Israel unidad. Y Samuel, hermanos, trabajó por llevar al pueblo de Israel se lo voy a decir de esta manera: llevar al pueblo de Israel su sumisión a Dios.
su obediencia a Dios, para que Israel fuera para lo que el Señor lo había llamado un pueblo singular, para que Israel fuera un pueblo obediente al Señor único. Él luchó para que esto se diera. Y en ese tiempo de Samuel, pues hubo unidad entre las 12 tribus. Hubo allí hermandad. Hubo temor a Jehová. Y no había mano de los enemigos que pudiesen tomar a Israel, hacerle daño a Israel. Porque allí estaba siempre Samuel, que orando al Señor por el pueblo. Allí estaba este gran hombre, hermanos, que debemos tomarlo como ejemplo. Debemos tomar como ejemplo esto y debemos tomar esta historia, mis queridos hermanos y amigos, tomarlo como ejemplo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, así como Israel recibió bendición cuando dejó todas aquellas acciones equivocadas, así también yo puedo recibir bendición hoy, si yo empiezo a dejar todas aquellas acciones que me degradan como persona. Y empiezo a practicarlo, a hacer lo correcto delante de Dios. Cuando yo lo haga de esa manera, pues entonces mi vida va a cambiar, hermanos. Mi vida va a cambiar. A Israel le cambió su historia. Israel estaba afligido en manos ya de los filisteos. Cada momento los filisteos iban tomándole más territorio hasta que quizás lo iban a exterminar. Pero cuando dejaron de hacer lo incorrecto, empezó también Israel a volver a subir. Hermanos, cuando nosotros dejemos de hacer lo incorrecto, vamos entonces va a cambiar en nosotros nuestra historia. Vamos a ser mejores personas. Dice más el comentario. Samuel envejeció y puso por jueces a sus hijos, pero ellos no anduvieron como él, sino que se inclinaron a la avaricia. Y el pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel. En ese momento termina la era de la teocracia, hermanos, cuando piden un rey. Veamos, hermanos, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Dice el capítulo 8, versículo 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abía. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Y esas fueron las acciones de los hijos de Samuel. No siguieron el ejemplo de su padre. Pero también eso les costó, que no fueron contados ni por jueces, porque no llevaban una vida buena, intachable. Empezaron ellos a recibir sobornos. Empezaron ellos, hermanos, a hacer lo incorrecto. Se fueron guiando por la avaricia, que hay donde hacernos de dinero. Pues de irlo de esta manera. Y empezaron a guiar de una manera equivocada al pueblo. Hermanos, eso es parecido como cuando en una religión alguien dice, la iglesia no crece. Y pregunta por allá, mira, ¿y cuál es la clave para que el grupo de iglesia crezca? ¿Cuál es la clave? Pues mira, dejemos de ser duros, dice alguien. Y empezaron yo conozco un grupo por ahí que era pequeño. No de la iglesia, por supuesto, un grupo protestante. Era pequeño. Pero empezaron a dejar introducir el libertinaje a su congregación y fue creciendo. Empezaron a decir el famoso dicho, hermanitas, hermanos, el Señor no ve su exterior, Él ve su interior, hermanos. Usted puede venir, si es posible, hasta con licra aquí a la iglesia, no hay problema. Usted puede andar pintadita con sus aritos, puede pintarse el pelo de colores, no hay problema. Porque ese es su exterior, dicen ellos.
Hermanos, ¿le agradará eso a Dios? No le agrada. ¿Y qué sucede? Que empiezan a crecer el número, pero en obediencia a Dios empiezan a bajar. Y eso es lo que el Señor querrá, hermano. No, el Señor dice que no importa que nosotros seamos una manada pequeña, pero que seamos clasificados y que seamos un pueblo singular. Y que se note la diferencia cuando me ve parado a mí y ven parado una persona que no es cristiana. Que se note la diferencia y digan, este no es, este sí. Que se vea la diferencia tanto en lo exterior como también ya cuando nos empezamos a tratar se vea en lo interior. Que se vea la enorme diferencia cuando ven a una de ustedes, mis hermanas, a la par de una que no es cristiana, que se vea la diferencia. Entonces, es la lucha que debemos tener para que la iglesia permanezca como un pueblo singular. Singular, hermanos. Porque realmente es lo que debemos, por lo que debemos luchar. No debemos luchar tanto, sí debemos luchar por el crecimiento, pero no para que crezca la obra, la cantidad. Vamos a dejar entrar el libertinaje a nuestra enseñanza. Entonces, Samuel, pues él mantuvo firme. Sus hijos ya no hicieron lo correcto. Ellos empezaron a recibir ya la extorsión, el cohecho. Empezaron ellos a guiarse por la avaricia. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Pidió rey. Pidió rey. Ya no queremos jueces, queremos rey. Y así fue, hermanos, como fue necesario nombrar a un rey, a Saúl. El pueblo eligió rey. Y Samuel va e unge. Samuel va y ungió a Saúl como rey. Entonces, Samuel, triste, muy triste, termina diciendo, Señor, me han desechado. Han desechado la teocracia, donde tú eras quien gobernabas, usándonos a nosotros, tus jueces. Y han empezado ya lo que es la monarquía, ya era el rey. Entonces el Señor, ¿qué termina contestando? Solo lo digo, hermano. Termina diciéndole, no, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. El pueblo me ha desechado a mí. Y se dieron cuenta que el rey que les guiaba se equivocó. Empezó bonito, empezó guiándolos a la batalla, empezó bonito. Pero llegó un momento que el rey se había desviado. ¿Por qué? Porque empezó a hacer lo que a él le parecía correcto. Si no, recordémonos cuando el Señor le dijo, vas a destruir a Amalek. Todo. Y él dijo, no es posible destruir a Amalek, todo Amalek. No, voy a tomar lo grueso de Amalek, lo bueno, lo grande, los becerros, para guardarlo para el sacrificio. Voy a perdonar la vida al rey, empezó a hacer lo que a su juicio le parecía correcto. Empezó a hacerlo, empezó a cuestionar. Yo digo, empezó a cuestionar a Dios. Empezó a cuestionarlo. Es parecido, hace poco yo vi un comentario por allí que alguien dijo, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Dijo. Porque dijo él, dentro de muchos comentarios dijo, porque nosotros no lo guardamos, dijo, porque nosotros vemos iguales todos los días. Como dijo Pablo hablando en otro contexto, nosotros vemos iguales todos los días. Entonces yo les digo, o sea que si nosotros vemos iguales todos los días, le estamos diciendo a Dios, cuando Él dijo que el día séptimo lo bendijo y lo santificó, entonces nosotros estamos diciendo, no, Señor, allí no es así, los días son iguales todos. ¿Será que tenemos esa capacidad? Se equivocó el Eterno y dijo que el día santo era diferente y yo los veo iguales todos. Señor, no, allí no es así, allí es iguales todos, no, el día séptimo es diferente. Hermanos, no, eso es ver nuestro propio criterio. Hay cosas que alguien dice, esto lo repito porque me sirve, a mí me sirve en mi vida, hermanos.
Hay gente que dice, yo no veo que sea tan malo esto, realizar esto no lo veo tan malo. La Biblia dice que no hay que hacerlo, pero yo no le veo el error. Ya. Yo no lo veo, no le veo lo malo, ya lo examiné, ya lo revisé y yo no le veo lo malo. Y si la Escritura dice que no hay que hacerlo, hermano, ¿y por qué vamos a cuestionar a Dios? Pues en su momento el rey de Israel lo hizo. Dios dijo que destruyera todo, pero yo no veo tan malo en tomar algo de ellos para que nos pueda servir en la obra del Señor, por decirlo de esta manera. No lo veo tan malo. Hermanos, eso no se puede hacer. Y esa fue la ruina del primer rey de Israel. Empezar a cuestionar a Dios, empezar a hacer su propia voluntad y dejar de hacer la voluntad de Dios. Luego, hermanos, viene el otro rey. Viene el rey, el nuevo rey de Israel. Y hablo de David. Entonces, David, hermanos, tenía un corazón diferente, pero también tuvo sus errores. Entonces, lo que quiero mencionar, hermanos, es de que termina la teocracia y comienza lo que era la monarquía. Y ahí se fue, con sus altos y bajos, hermanos, sus logros y también sus fracasos. Ahora bien, debemos entender, hermanos, que a Samuel se pone como en uno de los puntos más altos, allá comparado con Moisés y con Aarón. Dice el último de los comentarios. Dice, David menciona a Samuel en paralelo con Moisés y Aarón, debido a que se encontraba entre quienes invocaban a Dios y el Señor les daba respuesta. Lo vimos en el texto de memoria. Samuel es nombrado junto a Moisés como quienes intercedieron por el pueblo de Israel. Mucho tiempo después, Lucas también lo menciona y nos revela un periodo como de 450 años que termina precisamente con el profeta Samuel. Finalmente, se menciona como uno de los hombres de fe aprobados para recibir la promesa. Samuel, su historia, todos sus hechos quedaron marcados en el libro, en el sagrado libro, para que lo tomemos nosotros como ejemplo de vida. Para que tomemos, para que luchemos, hermanos, por seguir un buen ejemplo. Y es nombrado junto a los grandes hombres. Es nombrado junto a Moisés, que era un hombre muy especial. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a concluir. Dice el comentario final. Hermanos, Samuel fue un fiel servidor del Eterno. Fue un ejemplo para Israel y hoy lo es para la iglesia. Permanezcamos en la fe de nuestro Salvador, en obediencia a Dios y constatémonos la veracidad de que Dios jamás nos dejará ni nos abandonará, sino que escuchará cada una de nuestras oraciones. Así le dijo el Señor a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Así el Señor nos dice hoy. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros, hermanos, luchemos por llevar a la práctica su palabra, por ser fieles guardadores de sus santos mandamientos. Hermanos amados, de esta manera pues hemos revisado la vida de Samuel y nos damos cuenta que hay mucho que aprender. Esto es lo que hemos hablado, es poquito, hermanos, porque de él podemos hablar mucho y hay muchas más porciones que ahí queda como tarea seguir revisando el libro de Samuel, los libros primero y segundo de Samuel, para leer mucho acerca de este gran personaje. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y por supuesto su palabra venga a ayudarme a mí para poder moldear con ayuda de Dios mi vida, y también espero que le ayude a aquellos que me han escuchado. Me despido de ustedes, hermanos, con el saludo fraternal. Paz a vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, pues después que hayamos escuchado el mensaje de nuestro Dios, pues vamos a
cantar la última alabanza, vamos a entonar la alabanza número 145 que lleva como título Dulce Consuelo. Alabanza número 145. Cantamos, amados hermanos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas de gran tempestad, haya las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma la infunde un santo vigor, nuestros alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os calmaré. De rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Así, después de que hayamos entonado esta preciosa alabanza, amados hermanos, pues hemos llegado al final, en el cual quedará nuestro hermano Esaú Pinto, quien será el encargado de finalizar este culto, en el cual va a dar los anuncios y la bendición y la oración. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, estamos llegando ya al final de esta reunión. Por supuesto, mis queridos hermanos, la invitación siempre es para que sigamos adelante, hermanos, que no desmayemos. Prácticamente la fiesta del Señor, estamos ya a una semana. Estamos bien cerquita, hermanos, ya de la fiesta del Señor. Ya a estas alturas, pues hemos hecho nuestros preparativos, hermanos. Nos va a tocar celebrarlo en casa, ¿verdad? Allí alegrémonos. Nosotros, pues, bajo las deficiencias que podamos tener, pero hemos tratado, hermanos, de vamos a llevar a usted, por medio de audios, por medio de videos, los mensajes de Cabañas. En el canal van a estar a partir de las 6 de la tarde, hermanos.
y los audios pues los vamos a mandar con anticipación. Hemos recomendado, porque los audios casi siempre salen bastante pesados, hablo en el término ya tecnológico, salen bastante pesaditos. Entonces, si el teléfono no tiene la capacidad de grabar un audio, descargar un audio, 2 audios, 3 audios, entonces nosotros hemos pensado, hermanos, y ustedes lo van a ver, al menos los hermanos que nos van a sintonizar por medio de audios, lo van a ver de esta manera. Nosotros hemos pensado que llegue el audio a ustedes el día viernes, inicio de la fiesta, que llegue en el día, que ustedes que estén en la primera noche de fiesta y que borren ese audio para tener espacio que llegue el otro audio. ¿Ya? Nosotros no los vamos a mandar juntos, sino vamos a mandar un audio y cuando ya pase el culto, vamos a mandar el otro audio. Como es un sábado semanal, un sábado conforme al mandamiento y juntamente con un sábado anual, entonces, hermanos, tenemos culto. Nosotros hemos pensado también 2 cultos, el de la escuela en la mañana y el de la tarde a partir de las 2, de 2 a 4 de la tarde, y después quedamos esperando el de las 6 para recibimiento de la segunda noche de fiesta. Hermanos, ya vamos a pensar, vamos a platicar porque tenemos ahorita una situación, y es de que la Administración General ha enviado el comunicado para que este sábado, hoy, se prediquen los 2 temas de la escuela, uno por la mañana y otro por la tarde, para que el día sábado quede, el día sábado de la fiesta, quede para cánticos especiales, quede para allí. Pero como nosotros estamos enviando los audios para que lleguen donde ustedes, ya pedimos la autorización de la subadministración El Salvador, y nos autorizaron para que el día sábado nosotros sí mandemos la escuela hasta el día 3. Nosotros mandemos la escuela normal y vamos a mandar el culto de las 2 de la tarde. Tenemos la autorización de ellos. Así es de que, mis queridos hermanos, la escuela, los que van a conectarse con un canal mexicano, ya sea Churubusco o Tacubaya, los que se conectan allí van a recibir la escuela en la mañana y en la tarde. Nosotros lo vamos a transmitir solamente hoy esta escuela, en la tarde va a ser un tema no de escuela, y el siguiente sábado vamos a transmitir la escuela en la mañana y un tema en la tarde a partir de las 2. También igual, hermanos, les va a llegar los audios a ustedes para la parte clara, y también les va a caer después de las 2, a lo mejor sea después de las 2, les va a caer el audio ya para la noche. De esa manera vamos a trabajar, hermanos. La intención es llevar con ayuda de Dios a ustedes también este espacio. ¿Para qué? Para que en el lugar donde ustedes van a adornar con las palmitas, con la frutita, el que va a poner ornato, ahí también, si no tiene cómo conectarse al internet y no hay un obrero quien pueda hacerlo presencial, pues va a poner su audio y de esa manera nos va a sintonizar. Mis hermanos, vamos a concluir de esta manera. Igual, ¿verdad? Todas estas acciones que se hacen, hermanos, estas disposiciones que la subadministración tomó en compañía de los encargados de las localidades, se hacen, mis queridos hermanos, para poder resguardar la vida de la iglesia, y no es una acción equivocada, hermanos. Veámoslo como una acción correcta, porque decíamos nosotros, platicando en nuestra localidad, decíamos, qué tremendo ha de ser que un hermano se nos contagie en nuestra localidad, y en su grado más drástico, más trágico, que este hermano también muera. ¿Cómo nos vamos a sentir, hermanos, que por haber nosotros dicho, abramos la casa de oración, y la abrimos, y
nosotros tengamos dificultades. Entonces, yo siento, hermanos, que no está fácil, pero sigamos adelante, hermanos, sigamos así como estamos y eso nos va a ayudar. Mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos a ti y venimos muy agradecidos contigo por esta oportunidad que nos das. Hemos hablado de un gran hombre. Hemos hablado de Samuel y de cómo tú, mi Dios, fuiste con él. Y creemos, Señor, que al seguir el ejemplo de este gran hombre también nosotros podemos alcanzar mucho. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra y obedientes a ti, mi Dios. Que dejemos todas aquellas acciones que degradan nuestra vida. Que dejemos, Señor, todas aquellas acciones equivocadas. Y eso nos va a ayudar a permanecer delante de ti de una manera muy importante. Ayúdanos a ser nosotros, tu santa iglesia, una iglesia singular. Guíanos, Señor, en el camino de la salvación. Te lo suplicamos, Señor. Te rogamos que lleves también salud a aquel tu hijo que se encuentra estorbado de salud. Aquella persona que aunque no sea parte de tu iglesia, pero te necesite en este momento, que tú le lleves, Señor, el aliento. Que tú le lleves protección a todos aquellos que están trabajando en primera línea, médicos y también los de cuerpo de seguridad que trabajan combatiendo este virus maligno que anda en la tierra. Señor, dale protección también a ellos. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final. Vamos a recibir la bendición del Señor en este momento. Jehová, lo vamos a leer, hermanos. Capítulo 6, versículo 24 del libro de Números. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, paz a vosotros.